Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A Través de Ti. Muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado durante estas semanas. Hoy tenemos el honor de tener a John Hoying con nosotros. John Hoying, ¿cómo estás el día de hoy? Iván, un gusto, man. Mucho gusto. Gracias por venir por acá. Y no, bien, contento con tenerlos a ustedes acá. Y ahora, Gracias, John. John, cuéntame brevemente cómo te describes ante una persona que no te conoce. pues Juan, para las personas que no me conocen, yo soy oriundo colombiano. Soy de un departamento muy pequeño llamado Caquetá. Em, Llevo aquí en Nueva Zelanda 8 años, ya casi 9 años. Y sí, radico aquí con mi familia, mi esposa y 2 niñas. Ujú. Excelente, John. John, cuéntame cómo era, empecemos pues desde el origen, antes Ujú, de convertirte en migrante, ujú. ¿cómo era un día normal para ti en Colombia antes de tener esta oportunidad de venir a Nueva Zelanda? En Colombia, Juan, te cuento que, bueno, por la escasez de oportunidades, digámoslo así, en Colombia, lamentablemente, por esa escasez de oportunidades, pues tuve varios trabajos. Antes de venir acá, tuve la oportunidad de trabajar en una compañía como asesor comercial de ventas de electrodomésticos y muebles. Trabajaba como asesor comercial, sí. Bueno, John, en términos de labor, entonces tenías quizás una estabilidad económica. ¿Cómo era a nivel personal o digamos que fueron esas cosas o esas situaciones que te llevaron a migrar? Bueno, Juan, le cuento que fuimos una familia muy disfuncional porque quizás, bueno, no sé si sea conveniente pero explicar esto, pero cuando yo tenía 4 años, mi papá falleció. Entonces, somos 8 hermanos, incluyéndome a mí, 8 por todos, 4 mujeres y somos 4 hombres. Entonces, cada uno como que al fallecer, digamos así, la cabeza del hogar, entonces cada uno como que siguió su rumbo, entonces nos tocó un poco trágico. Eh, Quizás por la falta de oportunidades, pues se tomó la decisión de emigrar, sí. Ok. Esa falta de oportunidades y la necesidad, tal vez. Porque como esa estabilidad, no se ve como esa estabilidad. ¿Y dónde fue como o a qué lugar fue donde decidieron migrar antes de venir a Nueva Zelanda? Porque entiendo que estuviste en Ecuador. No, Juan, eso no fue un poco difícil porque yo emigré primero, entonces tuve que dejar a mi esposa, a las niñas pequeñas y comenzar a abrir puertas en otro país. Fue muy difícil, fue súper difícil, sí. Fue muy difícil porque bueno, como todo inmigrante, yo creo que sabe que uno cuando va a otro país que nadie lo conozca, es difícil abrir puertas, es muy difícil, en serio. Sí, ¿Cuáles entonces, fueron los retos más grandes a los que te enfrentaste uy, durante Juan, esos primeros tiempos? yo creo, pues te cuento que llegando a Ecuador, no estaba acostumbrado a la comida ecuatoriana, ahora sí, gracias a ella, pero no estaba acostumbrado en ese momento, entonces llegando a Ecuador, eh, apenas pasé la frontera, comí algo y me agarró un dolor de estómago y cuando llegué al terminal de Quito, era tan fuerte el dolor de estómago que no podía enderezarme, tenía que estar encogido. Entonces Ok. me llevaron para el hospital. Para no alargarte la historia, me tuve que ir al hospital 28 días, llegando 28 días. 28 días hospitalizado, sí, O sea, tu llegando. primer mes fue conociendo las instalaciones Exactamente, sí, del Hospital de Ecuador. sí, 28 días hospitalizado. Después fueron muchos retos. Yo creo que todo inmigrante ha pasado por situaciones muy críticas, sí, y conoce lo que hablo. Pero 28 hospitalizado, de ahí salí y conseguí trabajo en ese tiempo en un restaurante, pagaban $5 el día, imagínate. Ok. $5 No fue lo frustrante. suficiente para traer a tu familia a vivir No, contigo. no, no, no fue, inclusive ni para sobrevivir allá, $5 no es nada así. Prácticamente lo hacía era por el tema de la comida. Como te digo, abrir puertas en otro país es muy difícil, sí, si no conoces a nadie es súper complicado, sí. ¿Cuánto tiempo te tomó hasta poder encontrar nuevamente una estabilidad Una económica? estabilidad. Bueno, yo creo, Juan, que
con todos esos golpes que se da uno al abrir las puertas en otro país, ya uno va conociendo gente y poco a poco pues fueron mejorando la situación. Así que gracias a Dios me encontré a una chica colombiana, ingeniera, ella me dio trabajo, digamos, limpiando carreteras y ya el salario era un poco, ya digamos, como un salario normal, básico. Entonces con eso ya pude sostener un poco más y pude reunir dinero para poder llevar a mi familia. John, ¿cómo fue ya la vida una vez te pudiste reunir con tu familia en Ecuador? Juan, yo creo que fue algo muy lindo porque te cuento que estuve 6 meses alejado de la familia y de las niñas que eran mi adoración. Yo creo que las personas que me están escuchando, Juan, saben de que cuando uno se aleja de las personas que uno quiere, es muy difícil, es muy difícil. Créame que no te miento, prácticamente lloraba todos los días porque yo tenía la niña mía, tenía 3 meses y Ok. y la grande tenía en ese tiempo año y medio. Sí. Unas bebés. Sí, unas niñas. Entonces fue muy difícil. Para mí fue muy difícil, sí. Fue muy duro. Pero bueno, fueron decisiones que a la larga yo sabía que iban a dar frutos. Todo ese esfuerzo que estaba haciendo iba a dar fruto algún día, sí. ¿Cómo manejabas la relación antes de la reunión con tu familia en Ecuador? ¿Cómo manejabas la relación con tu mujer? ¿Cómo era el espera que estoy tratando de conseguir una estabilidad y ella Ujú. quizás con las dos bebés? Porque me imagino que para ella también fue bastante difícil, sola con las niñas, todo. Sí. ¿Cómo se manejó también en el plano personal esa tensión, digámoslo, o esa distancia? ¿Cómo fue la relación, Juan? Yo creo que todos esos golpes lo ayudan a crecer a uno. Todo lo que te cuento, que estuve hospitalizado, que sufrí mucho al inicio, todo eso me ayudó como a madurar y a despejar mi mente y a ver las cosas de un punto de vista diferente. Eso me ayudó a entender, pues, como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto? Esos 6 meses me enseñaron eso. Entonces, cuando, quizás si hablamos de lo económico, cuando empecé a trabajar, pues me fui sosteniendo, gracias a Dios. Eh, Mi esposa pues tenía también a su familia, gracias a Dios mi suegra lo apoyó muchísimo mientras yo no podía sostenerlo, mientras digamos abría puertas y después de los 3 meses que ya comencé a trabajar con un trabajo más estable, ya pude sostenerme hasta que los pude traer a ellos, sí, pero fue. Volviendo ya al momento de la reunión en Ecuador, todo mejoró allí, ya con tu estabilidad, me imagino, ya se un poco buscaron adaptarse en Ecuador. ¿Cómo fueron esos primeros meses de adaptación ya como familia? Como familia fue muy bonito, Juan, porque le cuento que eran 6 meses que no veía a las niñas y las niñas ya estaban despegándose de mí, entonces fue otra vez como ganarme el cariño de ellas, para que fue muy bonito, sí, el estar con ellos ahí. Y la experiencia en general en el país, ¿te sentiste bien? ¿Sentías Ecuador como un segundo hogar? La gente, la comunidad, que conociste comunidad más colombianos, ¿cómo fueron estos aspectos? Al inicio, lógicamente, porque no conocía a nadie, fue muy difícil, fue frustrante, pero después fue muy bonito porque hicimos muchos amigos que se convirtieron en familia. Ya tuvimos trabajos un poco más, digámoslo así, más estables y el cual nos daba, digamos, una estabilidad pues mejor que la que teníamos. Entonces, para que las cosas fueron mejorando. Sí, estoy muy contento, muy agradecido porque Ecuador me extendió muchísimo la mano. Sí. ¿Sientes que el capítulo de Ecuador fue algo bonito y positivo para ti? Sí, totalmente. Di con personas, Juan, que quizás estaban en la misma postura que yo. Digo en el ámbito de que también me hacían inmigrantes, entendían la vida de un emigrante y que era muy difícil, sí. Entonces, a través de eso, ecuatorianos, pues, lógicamente que han sido inmigrantes, entonces a través de eso me apoyaban muchísimo. Y cuando saben, lógicamente, yo entendía que uno con familia es difícil, sí. Y quizás también otra cosa que hay que recalcar, Juan, es que como desde niño
fui una persona, como dice el dicho, de hacha y machete, ¿sí? Entonces nos crecimos desde muy jovencitos en la finca, entonces como que le hacíamos lo que saliera, a lo que tocaba, sí, a lo que tocaba. Me tocaba levantarme a veces a las 3 de la mañana a trabajar, Ok. sí, y me iba a trabajar a las 3 de la mañana de Quito, quizás las personas que conocen Ecuador, de Quito, que es la capital, a Ibarra, íbamos a recoger maíz. ¿Cuántas horas aproximadamente para los que no conocen de Quito Ah, a Ibarra? creo que son como 2 horas más o menos. Ok. Ujú, de Quito a Ibarra, Ok. sí. Y íbamos a cortar lo que era el tallo de maíz, Ujú. lo venden para los cuyes y animales en el mercado, así. Entonces, así nos tocaba. Tocó duro. Pero bueno, uno con familia le toca así. John, el trabajo más demandante en esa etapa de Ecuador. Más difícil, más Sí. duro. Sí, quizás fue, tuve varios, Juan, pero el que te cuento, o aparte de eso, y también el que te conté que solamente trabajaba por $5 en el restaurante, pero hubo uno que definitivamente creo que fue uno que crítico y que definitivamente hay personas que lo explotan a uno, digámoslo así, en cierta forma. Fue uno que tuve que trabajar de las 5 de la mañana, Juan, moliendo pan para hacer, ¿cómo se llama? Purinas para animales. Trabajaban de las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche o 6 de la tarde. Ok. Sí, solamente por $8. Más Y de 12 comer de ellos. horas. Y comer de los $8. Sí, creo que ese fue uno de los trabajos que tuve durante recién llegado. Muy difícil, sí, muy difícil. Sí. Era más entonces en este caso un trabajo para sobrevivir tú, Exacto, para sostenerte dentro del país repito, sí, hasta sí. poder Ujú. ya saltar a algo más Quizás apropiado. era por el tema del techo más que todo y por tener la alimentación mientras salía algo mejor. Ok. Mm. John, ya después de esta etapa tan bonita que me cuentas, donde ya hay una estabilidad, donde ya hay una adaptación en el país, ¿cómo se dio lo de Nueva Zelanda? La verdad, te soy sincero, no conocía Nueva Zelanda. Solo había escuchado Holanda, pero no Nueva Zelanda. Entonces no estábamos seguros de qué país era. Entonces, pero como teníamos una estabilidad más cómoda, estábamos dudando si salir o no, porque no conocíamos este país tan maravilloso que es Nueva Zelanda. Ok. Lo pensaste, Exacto. lo discutiste con tu mujer, dijiste qué opciones, o sea, lo meditaron bastante para tomar esta decisión. Eh, no conocíamos este país, ajá, y por esa razón no teníamos como, bueno, empezar algo diferente. Ya hemos pasado por la situación que te cuento al inicio y empezar algo otra vez desde cero, con un idioma diferente. Entonces, al inicio estábamos muy pensativos, pero creo que fue la mejor decisión que hemos tomado. John, me parece muy interesante esta parte de que hubo de pronto, digamos, un pequeño debate respecto a si tomamos o no tomamos la oportunidad. Em, ¿Qué cosas estaban allí en la mesa? Me dices que había pues un desconocimiento, de que no sabías cuál era el país al cual ibas a llegar, y es muy válido. ¿Cuáles eran las otras cosas en la mesa, digamos, que te hacían un poco dudar o Ujú. pensar? Pero Juan, lo que pasa es que en ese momento nosotros, digámoslo, pues, económicamente estábamos estables, pues a comparación del inicio, ¿cierto? Entonces, pues esa estabilidad y comodidad que teníamos y sentíamos de que habíamos, o sea, que al inicio habíamos subido tanto, entonces al tomar una decisión que nos habíamos puesto en cero otra vez, no queríamos como pasar por ese sufrimiento, digamos así, en cierta forma, ¿cierto? Llegar a un país, digamos, de un idioma diferente, arrancar de cero, básicamente abrir puertas otra vez, es muy difícil, repito. Entonces, pues ese era el temor de que, bueno, vamos para otro país y nos va a tocar otra vez de cero. Y Y ya, esta vez ya, ya como familia, no tú solo como ujú, en Ecuador que ujú, adelantaste el terreno, sino ujú, aquí ya hubiera sido todos. totalmente. Sí, exacto, sí. Entonces, estábamos muy pensativos. De verdad, estuvimos pensándolo mucho antes de tomar esa decisión de viajar, sí. Ok. Ya que, recalco eso, ya que cuando uno está solo, uno sufre, bueno, uno sabe que es diferente, pero ya con la familia es totalmente diferente. Entonces, sí, esa decisión
Fue muy bien pensada, fue pensada, lo pensamos muchas veces. Finalmente, ¿qué los llevó a tomar la decisión? Yo creo, Juan, que por medio de la organización que nos traía, nos brindó la seguridad. Nos brindó la seguridad y ya nos explicaron. Entonces eso hizo que nos dieran esa seguridad a nosotros también, de que no íbamos a estar solos, de que llegábamos a una parte donde íbamos a tener apoyo. Y entonces creo que por esa razón lo tomamos. John, viajan entonces, ¿en qué año? ¿Cuántos años tenían las niñas? ¿Con qué expectativas venían? Nosotros viajamos, Juan, en el 2018, en 2017, en 2017, en octubre del 2000, casi en 2018 básicamente. Sí, octubre del 2017, sí. Pero la niña en ese tiempo, las niñas, Juan, estaban muy pequeñas. La grandecita tenía 5 años, 5 o 6 añitos, y la pequeña tenía, ¿qué? 3, 4 añitos. Sí, estaban muy pequeñas, entonces siempre era difícil. Sí. Las expectativas que teníamos, Juan, eran inciertas, digamos así. Era incierta porque no, primero, pues, estábamos como con los nervios, digámoslo así, de punta, porque no sabíamos si íbamos en realidad a sufrir como habíamos pasado en Ecuador al inicio, lógicamente, o íbamos en realidad a tener un apoyo, ¿sí? Entonces eran como muchas cosas que teníamos, muchas cosas en la cabeza, sí, de confusiones, digámoslo así, porque no teníamos claro exactamente de que sí, sí, porque no teníamos a alguien acá, no teníamos a nadie acá, un familiar, amigos, no teníamos a nadie, entonces era un poco complicado, sí. Pero gracias a Dios, creo que fue, repito, la mejor decisión que hemos tomado. ¿Cómo fueron esos primeros tiempos acá en Nueva Zelanda? Juan, de pronto para las personas que no conocen, al llegar nosotros como población es refugiada a Nueva Zelanda, tuvimos un apoyo muy grandísimo por parte de la ONU, de Naciones Unidas, porque llegamos y ellos nos acogieron como si fuéramos unos niños pequeños, el cual le enseñan todo, ¿sí? Entonces llegamos y ellos nos albergaron, digamos, en un albergue durante 2 meses para explicarnos cómo era la vida aquí en Nueva Zelanda, cómo eran las normas, qué es lo que podía hacer, qué es lo que no. Y aparte de eso, para enseñarnos un poco el idioma, porque tampoco sabíamos nada, nada. Entonces, ¿para qué? Fue muy bonita la experiencia. De allí, después de estar en el albergue y de tener, digamos, o de brindarles el conocimiento de cómo era la cultura y cómo era la sociedad en general de Nueva Zelanda, de allí se trasladan ¿a dónde? Juan, la historia de haber llegado acá a Nueva Zelanda cambia totalmente porque después de ese 2 meses que estuvimos en el albergue, ellos mismos nos ayudan. De verdad que definitivamente estoy muy contento por todo, sí, por todo lo que pasó. Fueron cosas maravillosas, creo que fue, digámoslo así, como una loto que uno se gana, porque no es para todo el mundo, sí. De ahí del albergue ya ellos mismos nos buscaron una casa y llegamos y fue muy bonito. Son cosas que definitivamente le cambian a uno el punto de vista, la perspectiva que teníamos sobre este país, porque al inicio pues nos ayudaron en todo, comida, todo, y después de ahí nos trasladan para una casa, el cual pues una casa prácticamente que nosotros nunca hemos tenido una experiencia tan bonita, porque llegar a una casa y abrir esa casa y decir, bueno chicos, todo lo que están acá es de ustedes, camas, sillones, todo, televisores, eso es de ustedes muchachos, eh, pues disfrútenlo, sí, tienen estas personas que te van a apoyar durante esos meses. Entonces, creo que fue algo muy maravilloso que de verdad me siento agradecido con Dios por la oportunidad que me dio. ¿Cómo fue el proceso ya de adaptación en la ciudad donde fueron, digamos, ubicados? Ya una vez estaban, digamos, establecidos, Ujú. tenían el sitio donde iban a vivir, todo. Tus primeros trabajos, la escuela de las niñas, el idioma. ¿Cuáles fueron esos primeros retos como migrantes acá o como refugiados? Juan, pues te cuento que comencemos primero con el idioma, que fue la barrera más grande, digámoslo así. Porque, por ejemplo, te cuento que uno llegar
llegar, o sea, un adulto, ¿cierto? Llega a un país donde definitivamente no entendíamos nada, 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 nada de lo que decían. Entonces fue muy difícil al inicio. Te cuento, Juan, que una vez fui a pedir unas papas, un pollo KFC. Y entonces cuando lo pedí, solamente me llegó unas papas. Y era que no me han entendido. Solamente, ¿cuánto fueron? Como 6 paquetes de pura papa. De ok, Pura papa, sí. ok. Fue muy gracioso. En otra ocasión, esto es algo muy gracioso que me pasó, pero el punto es que el reto que tuve con el tema del idioma. Llegamos a la casa en diciembre, 14 de diciembre del 2010, del 2018. Y llegamos y le dije a la mujer, bueno, era como, ya bueno, ya habíamos pasado unos días, como el 24, le dije, voy a comprar unas cervezas para que nos tomemos acá y juguemos un rato ajedrez que estábamos jugando ya ves. Entonces fui y compré una cerveza digamos así, como un club. Ok. ¿Una licorería? Una licorería, sí, digamos. Entonces me la destaparon, vi 4 cervezas, 2 para ellos, para mí. Entonces, él la destapó, pues se me hizo raro porque yo tenía esa mentalidad como de Colombia que uno llegaba y pedía y se la llevaba. Cuando él la destapó, yo las cogí y me las iba sacando. Me dijo, no, no, no. O sea, yo no lo entendía, pero él solamente me decía que no, que no. Yo, pero ¿qué pasó? Y solamente entendía que la policía. Resulta y pasa que uno no podía sacar la bebida, sino que tenía que tomársela ahí. Y yo con las Dentro 4 del sitio. en el sitio, sí, ajá. Ah, ok. Era más bien entonces como un bar o... Exacto, sí, era como un bar, exacto, sí. Ok, debías de consumirlas dentro Ahí, y yo del con lugar. 4 ahí, imagínate, y yo con esa pena porque no, pues, claro, no hablaba el idioma. Entonces yo, no, pues yo tampoco voy a perder el dinero. Claro, me Yo, tomo las cuatro yo me acá. tomé las 4, llegué borracho a la casa por las 4. Ok. Al inicio, al inicio le pasan muchos cacharros. Yo creo que las personas que conocen, han salido, sí, eh, al inicio es muy complicado, sí, Obvio, fue muy porque las difícil. leyes, las Ujú, reglas, quizás hay ujú, algunas diferencias en sí, cuanto a y nuestra área del mundo. exacto, sí, estaba acostumbrado a algo muy diferente. Entonces, claro, fue muy tremendo, sí. Eh, con los trabajos, me dices también, sí, el inglés, el trabajo. El trabajo, Juan, le cuento que tuve la oportunidad, gracias a Dios, también em, por apoyo del gobierno, lógicamente, de Naciones Unidas, que nos dio el estudio durante 2 años. Entonces yo durante 2 años estudié y de ahí conseguí un trabajo como vigilante. Yo tengo la licencia para vigilante de seguridad. Entonces el primer trabajo que tuve fue como guardia de seguridad en el hospital, un hospital de Hamilton, a 8 horas de aquí. Entonces, al inicio fue muy duro porque yo venía 2 años estudiando el idioma y yo me sentía que ya era capacitado. Pero cuando voy y me estrello, porque el inglés académico y el inglés, digámoslo así, Conversacional calle, de la calle, sí, es es diferente. muy diferente, sí. Entonces, al inicio fue pésimo, fue muy frustrante, me pasaron unas cosas tremendas porque no entendía, sí. La gente habla totalmente diferente a lo académico, entonces fue muy frustrante, pero sí, sí, ese fue mi primer trabajo como vigilante de un hospital. Mientras tanto, tus niñas estaban ya en el colegio, tu mujer de pronto estudiando también. Sí, por otro lado, sí, ellas estaban, Juan, mi esposa estaba estudiando también el idioma, ella sí siguió estudiando, y las niñas en la escuela. Bueno, John, cuéntame, después de estos primeros tiempos donde, digamos, se formaron un poco académicamente con el inglés y conocieron un poco ya de la cultura y ya se fueron un poco adaptando, Mm. ¿cómo fueron los años siguientes para encontrar ya la estabilidad aquí en el país? Eh, Juan, te cuento que cuando comencé a trabajar como vigilante, em, te soy sincero que ganaba en ese tiempo, pagaban solamente 22, $23 la hora. Trabajaba 12 horas de 6 a 6 Ok. y lo que hacía básicamente era para pagar arrendo y para pagar comida. Entonces, pues la verdad, no me quedaba nada y sentí que 4 o 5 meses que estuve trabajando,
todos los días, no pude hacer nada. Entonces sentí y dije, no, no, definitivamente por aquí no es. Sí, por aquí no es. Entonces me puse a trabajar como jardinero. Fui jardinero. Entonces ahí, bueno, no sé, está mal, pero ahí hay la posibilidad de uno recibir efectivo. Entonces recibe efectivo, recibe en la cuenta, recibe efectivo, recibe en la cuenta. Estabilizó un poco el nivel económico. John, ¿y en qué momento decidiste que ya no querías ser más empleado y tomaste, digamos, la decisión ya de emprender o de crear tu propia empresa? Bueno, actualmente, Juan, tengo una empresa de pintura y tenemos unos proyectos que están en avance. Em, el momento en que yo tomé la decisión, Juan, fue porque después de trabajar como jardinero, pues tampoco, digamos así, funciona cierto tiempo, pero pues usted sabe que el tema del clima tampoco no es muy bueno para el tema de la jardinería, así que comencé a trabajar estando en Hamilton, unos amigos acá, Jonathan y Isabel, me dijeron, vente para acá, que hay mucho trabajo, porque en Hamilton es más pequeño, entonces la competencia es más difícil, más dura. Vente para acá, que hay mucha demanda de trabajo, vente para acá y acá yo sé que te va bien. Llegué y comencé a trabajar en pintura, trabajar como pintor. Trabajé, Juan, como pintor como un año y medio y entonces básicamente llegué también a lo mismo como cuando estuve trabajando de vigilante hacía y lo que hacía era se iba otra vez en gastos. Ok. Entonces dije, no, no tengo que hacer algo diferente. Estudié entonces, me puse a estudiar estudié lo que fue la pintura, estudié la plasta, el yeso que llaman. Entonces, pero aún no me sentía preparado, yo decía, no tengo que trabajar más. Trabajé un año más, o sea, ya llevo año y medio trabajando, 6 meses estudiando, después trabajé otro año y no me sentía que estaba preparado para empezar todavía por parte mía, pero yo rondaba la cabeza, tengo que empezar por cuenta mía. ¿Por qué las demás personas lo hacen y por qué yo no? Entonces, pero no me sentía preparado, así que lo que hice fue, Juan, y que me ha servido muchísimo, es un papel y un lapicero y comenzar a anotar las ideas, tener claras las ideas de qué es lo que quería, cuánto se iba a gastar y cuánto tiempo podía demorarse en el negocio dar frutos. Así que de esos 2 años y medio que gasté como 6, 7 meses más trabajando, pero solamente pude tratando de ahorrar lo que más podía para sostenerme durante 5 o 6 meses, en el momento en que prende con el Mientras negocio. le dabas forma a la Sí, idea. mientras el negocio arrancaba, exacto. Ahorré, vendí, creo que tenía un carro, un Toyota en ese tiempo, lo vendí para comprar las herramientas y entonces comencé a trabajar. Invertí en ese tiempo no fue mucho, como $8,000 creo que fue, en comprar una van pequeña y la herramienta que se necesita para arrancar. Es una de las preguntas que tengo que hacerte. Ujú. Para los que no saben y piensan en algún momento en montar su empresa o en emprender, ¿se necesita un capital gigantesco o se necesita un inglés perfecto para hacerlo? Pues no, no, Juan, para nada. Yo creo que solamente se necesita son ganas de emprender, Juan. Son ganas de emprender y tener muy claro lo que uno quiere, ¿sí? Como repito, de pronto anotar lo que uno quiere, ¿sí? Tener claramente lo que uno va a hacer y financiarse. Financiarse, es muy importante financiarse porque la gente puede querer muchas cosas, pero si no se financia con lo que ganan. Entonces, yo creo que el querer financiarse y las ganas que le ponga Juan, eso Ujú. es, sí, porque usted sabe que todo negocio no va a arrancar de una vez dando frutos, sí. Entonces ahí está el punto en el que yo voy, bueno, me financio durante 5 o 6 meses que el negocio no va a arrancar, entonces yo cómo me voy a sostener durante esos 5 o 6 meses. Entonces, por esa razón tengo que trabajar duro antes para comenzar de aquí para allá, arrancar con el negocio y saber que me va a dar o no me va a dar, sí. Amortiguar esos momentos Exacto, difíciles. sí, Juan, sí. Ujú. ¿Cómo fue tu inicio entonces ya esta vez con tu propia empresa y ya trabajando por tu cuenta? Al inicio fue muy difícil, yo creo que como todo negocio y como toda cosa, Juan, al inicio es muy difícil, muy difícil. Emigrar, emprender, muy difícil al inicio es todo, muy difícil. Pero poco a poco usted se va dando cuenta de... Mi mamá solía decir esto,
hágale que en el camino se arreglan las cargas, mijo. Entonces, comenzamos, Juan, y en el transcurso del camino fuimos, digamos, reparando errores que cometimos al inicio, una cosa, otra, publicidad, la publicidad, y te cuento que mandé a hacer tarjetas, volantes, y me iba a repartir inclusive por todos los vecinos, y eso me ha funcionado mucho, repartir carteles, volantes y dejar en los buzones, sí, y me sirve muchísimo. ¿Te ha funcionado más esa publicidad tradicional, digamos, con tarjetas y papel, que la de las redes sociales o la digital? No, Juan, lo que pasa es que yo busqué yo busqué todos los medios, pero yo creo que la era digital es ahora, entonces todo se hace. No necesita uno como salir a buscar trabajo, no necesita salir, necesita es sentarse en el computador y comenzar a enviar correos, comenzar a llamar y enviar correos, a llamar, a enviar propuestas. Eso me ha funcionado mucho a mí también. ¿Cómo está ahorita tu empresa? ¿Cómo te sientes al día de hoy, después de pronto de atravesar esos momentos un poco Difícil, sí. Ujú. difíciles e iniciales? Pues te cuento, Juan, que gracias a Dios el tema de la pintura, de los servicios que nosotros prestamos, porque nosotros prestamos diferentes servicios, no solamente la pintura, se basa a veces también en el clima, ¿sí? Entonces, a veces hay, como toda la economía del país, a veces influye mucho también. Si no hay construcciones, pues tampoco va a haber trabajo para nosotros. Pero para que ya llevamos 3 años en la industria y el primer año estuvo bajo, ¿para qué? Pero ya después fuimos, em, ¿cómo te explico? Haciéndonos conocidos con constructores y otras compañías, entonces ya tenemos una estabilidad más asequible, más favorable, sí. Creando una reputación con las Exacto, empresas del sí. mismo sector. John, mencionaste un punto muy importante, o muy particular, Ujú, y es que parte de tu trabajo depende pues del clima, de ujú, las condiciones climáticas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en este año, que es el 2026, ujú. tenemos, digamos, un clima un poco caótico, mucha lluvia, más de la que esperábamos? ¿Qué pasa entonces con tu labor? Ujú. ¿Cómo se ve afectado para ti, para tu negocio? Te cuento, Juan, que al inicio fue muy, muy difícil, frustrante, digámoslo así, porque me dedicaba solamente a lo que era la compañía está solamente registrada como pintor, ¿cierto? Está solamente con código de pintura. Pero al inicio, por el tema del clima, pues lógicamente nos afectaba muchísimo. Así que por esa razón nosotros no solo prestamos eso, sino que prestamos también el servicio de yeso, ponemos lo que es el papel de pared, realizamos pequeños trabajos de construcción, remodelaciones también. Entonces hacemos otro tipo de trabajo, lógicamente amortiguando el tema del clima. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos contratando, lo que yo hago es contratar a personas, en este momento tenemos un equipo de 3 personas, contratamos personas que manejen muy bien ese ámbito, por lo menos el tema de la construcción. Yo contrato los trabajos y se los paso a ellos a un precio más bajo, subcontratista, digámoslo así. Mm, Muy bien. sí. Ahí vamos amortiguando a veces el clima, cuando sale una cosa, pero no sale la otra, entonces vamos avanzando. Mm. Es, perdón, es la misma necesidad que lo lleva a uno a tomar estas, digamos, estrategias, digamos así, porque no podemos dedicar a una sola cosa. Muy bonito eso. Tú mismo lo dices, la necesidad o, digamos, esas limitaciones te llevaron, digamos, Ujú, a ir más ujú. adelante. Exacto, sí. ¿Qué crees que siga para tu negocio? ¿Cómo ves que sea el paso a seguir para tu empresa? Juan, tenemos muchas expectativas aquí en Willington, el contratar con otras compañías y lógicamente poder contratar más personas para que nos ayuden. Pero, pero no, seguimos en el juego. Bueno, John, esto ha sido por el lado, digamos, económico y laboral. Ujú. Por tu lado personal y familiar, ¿cómo se ha desarrollado también estos años o cómo representas tú esa adaptación para tu familia?
Yo creo, Juan, que cuando uno es una persona emprendedora, relacionada con la familia, es mucho más difícil cuando uno trabaja directamente para una compañía porque el tiempo se maneja totalmente diferente, ¿sí? Como te expliqué hace rato, me tocó trabajar anoche como hasta las 8:30 de la noche y salgo a las 7, 8 de la mañana a veces, porque hay compromisos que no dan espera, ¿sí? Y hay que a veces aprovechar el clima, entonces a veces nos toca difícil, entonces a veces sacrificamos un poco el tiempo de la familia, a veces es un poco más frustrante porque sacrificamos a nuestra familia para poder cumplir a nuestros clientes. Claro, Sí, claro. sí, entonces, sí. ¿Y tu familia, por su lado, cómo están en este momento? ¿A qué se dedican? ¿Cómo luce un día normal para tu esposa y para tus hijas? Un día normal, Juan, en Nueva Zelanda para nosotros es una rutina que ya tenemos, ¿sí? Son las niñas, como te digo, tengo dos niñas, la niña al colegio, mi esposa, ella hace limpiezas en casas, se dedica a hacer limpiezas, entonces ella sale a hacer limpieza, yo salgo también hasta las 5 de la tarde, 4 de la tarde. Bueno, ella sale un poco más probablemente porque recoge a las niñas a las 3 de la tarde, pero ya nos vemos en la noche, ¿sí? Entonces todos los días básicamente es así, todos los días, esa es la rutina de nosotros. En Nueva Zelanda la vida es una rutina. Los fines de semana, en cambio, pues, podrías decir que son más familiares, tienen más tiempo para compartir. En ocasiones sí, Juan, y a veces son planeados, a veces planeamos el fin de semana, bueno, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? O para tal fin de semana podemos hacer esto, porque como te digo, mi trabajo a veces depende mucho también del clima, tenemos trabajos que entregar, y nos hace bueno el día domingo, el día sábado, entonces, bueno, no podemos. Entonces, a veces me toca planificar qué vamos a hacer para tal fecha, para así poder manejar, lógicamente, los clientes también y los trabajos que hay. John, ¿qué crees que haya cambiado en ti, en tu persona, eh, que pues no esperabas y que crees que en Colombia no hubiera pasado? Yo creo, Juan, que el hecho de pasarme tantas cosas como, em, no sufrimiento, pero son experiencias que le pasan, por lo menos que pasaron a Ecuador, como te decía al inicio, y hizo madurar mucho y ver las cosas de un punto diferente. Entonces yo siento que estoy en un punto en el que veo las cosas totalmente diferente a lo que yo he podido ver de pronto estando en Colombia, porque no tú, o sea, si no fuera salido de Colombia, quizás eh, no sé, fuera sido totalmente diferente, pero el punto de vista ahora es como más, no sé, las personas creo que migran, no sé si solamente me pasa a mí, pero tienen como algo global, que pueden ver las cosas como un punto diferente, un ángulo diferente de la vida, sí, Sus eso me horizontes pasa a mí. se abren, de pronto su perspectiva se amplía. Exacto, sí. Ujú. Mm. Bueno, ¿y qué es esa cosa de Colombia que crees que Nueva Zelanda nunca va a tener? Yo creo, Juan, que hay muchas cosas que Nueva Zelanda pues nunca va a tener quizás de pronto porque nosotros pues ya venimos, pues yo ya llegué adulto acá, entonces vengo con esas costumbres colombianas, ¿sí? Entonces las costumbres, la gente y lógicamente porque dejamos todos allá, todo allá, ¿no? Dejamos a nuestros familiares, hermanos, amigos, entonces eso es algo que también a uno siempre lo jala mucho, sí. Y yo creo que es como hay muchas cosas, muchas tradiciones. La comida, repito, la gente, muchas cosas que uno dice, no, caramba, quiero volver allá. La tranquilidad y la rutina. Allá es como, se vive una vida como más tranquila. En Nueva Zelanda, como te digo, muy rutinario, muy rutinario. ¿Crees que acá hay más, digamos, trabajo o, digamos, más está más orientado en eso, Sí, en el trabajo, en lo laboral, ujú, más que en exacto. lo personal o lo familiar? Exacto, sí, Juan, sí, Nueva Zelanda, hacer un país tan pequeño, bueno, creo que es pequeño, pero si fuera Estados Unidos o Australia, creo que se maneja por medio, digamos, cada persona tiene que hacer sus declaraciones de impuestos, digamos así, todo en regla, y entonces tú tienes que estar trabajando, declarando, lógicamente para que el gobierno se sostenga de cierta forma, y entonces uno vive como en esa rutina, sí. Sí. Creo que en Colombia de pronto, porque uno tiene de pronto la libertad, digamos, de pronto de una finca,
o no sé, siento que es como totalmente diferente, pues es mi punto de vista, ¿no? Ok. Sí. Percibo que igual estás o continúas un poco conectado con tus costumbres, con Colombia, de diversas maneras. Sí, de hecho, Juan, no me lo has preguntado, pero de hecho estamos invirtiendo ahorita en Colombia, es uno de los proyectos que tengo ahorita en Colombia, estamos construyendo ahorita un hotel, Ok. estamos construyendo un hotel en Colombia, entonces por esa razón quizás también estoy un poco conectado allá en todo lo que pasa, sí, porque pues eso mismo me lleva a invertir allá, quizás a veces, bueno, ahorita el dólar está muy bajo, pero ¿Es un proyecto personal tuyo ujú, el hacer el hotel allí en Colombia? sí, es un Ok. proyecto personal mío, quizás Juan, a veces quería invertir aquí en Nueva Zelanda, lógicamente. Sí, quería invertir aquí en Nueva Zelanda, pero en Nueva Zelanda es muy difícil invertir, Juan, si usted es emprendedor. Si usted es una persona emprendedora con una compañía, una empresa, es muy difícil porque el gobierno te califica dependiendo lo que usted haya realizado en el año, sí. Y como las empresas volátil, ¿sí? Todo el tiempo no tienes el mismo ingresos, entonces es muy difícil que te hagan un crédito. Por ejemplo, tú tienes tu empresa y tú vas a solicitar un crédito para tu vivienda, el gobierno te va a checar lo que hizo en el año o los siguientes o los 2 años, puedes usted más o menos cancelar. Va a ser más complicado. Una persona que trabaja con digamos, con un salario pues tiene un salario, va a ser el mismo todo el tiempo. Ujú. Entonces no va a haber problema. Te dice el gobierno, te va a decir, te presto tanto. Entonces por esa razón para mí fue muy difícil por invertir aquí en Colombia, perdón, aquí en Nueva Zelanda, por eso mismo, porque no ajustaba lo que nos pedían los Muy requisitos. volátil Ujú. Sí, sí, los sí, exacto. ingresos. Genial, espero que de verdad que es un lindo proyecto y espero que te vaya súper bien con eso y que logres cumplirlo en el tiempo en el que lo tienes planeado. Dios quiera que sí, ya prácticamente, casi terminando. ¿Cómo luce ese sueño cuando ya se complete? Em, ¿Cómo te imaginas, por ejemplo, en 5 años, cuando ya sepas que ese hotel está en funcionamiento y todo está marchando como lo deseas o como, digamos, lo tienes visualizado en este momento? Sí, quiero recalcar, Juan, que yo soy una de las personas que pienso que la energía se va acabando poco a poco y que tenemos que hacer algo, pues ahora que esto ya tenemos, digamos, salud, ¿sí? Entonces, el hecho de tomar esa decisión de invertir en ese hotel fue por la razón de que, digamos, bueno, vamos a invertir, vamos a trabajar duro ahora, todavía tenemos energía. Y para aquí a unos 5 años, ya bajar un poco, bajarle un poco al trabajo. Por esa razón trabajo a veces, como te digo, en la noche, porque siempre es bastante dinero. Entonces, le toca trabajar duro a uno. Pero es por esa razón, porque me toca trabajar duro ahorita, pero bueno, más adelantico ya le bajo. Si uno da Tu licencia, no puede. trabajo arduo en este momento es por ese objetivo. Exacto. Ujú. Es tu combustible Exacto, para sí, esas horas sí, extensas, para sí. esas horas que te pierdes Ujú, de estar con tu familia. ujú, sí. Y quizás más adelante, ya digamos, bueno, ya bajémosle un poco al ritmo, ya como que cumplimos nuestro objetivo, ya nos podemos como sostener algo. Muy Sí. bien, así Mm. será. Bueno, para esta parte de la entrevista o estas últimas preguntas, invité a Irene. Irene es la esposa y compañera de John Joven y pues es la que lo ha acompañado en todo este viaje, en toda esta travesía. Y también quisiera conocer un poco de tu opinión, Irene, em, respecto a, a algo pues que ya les voy a preguntar, pero quisiera que primero te presentaras. Cuéntanos un poco, Irene, quién eres y algo de ti, algo que quisieras que otros o que quien te ve en este momento supiera de ti. Bueno, mi nombre es Irene Lozano, soy colombiana, llevo 8 años viviendo acá en Nueva Zelanda. Llegamos acá junto con mi esposo y mis 2 hijas. Muchas gracias por estar acá. Bueno, yo quería conocer la perspectiva de ambos respecto a ustedes, cómo creen que haya beneficiado esta decisión de emigrar eh, para sus hijas. ¿Qué creen que sería diferente si en este momento sus hijas estuvieran creciendo en Colombia? Y cómo, digamos, esta decisión las ha impactado positiva
o negativamente? Bueno, llegar hasta acá a Nueva Zelanda con mis hijas para mí ha sido una bendición, ya que mis hijas pues han tenido la oportunidad de aprender de otras culturas, conocer un nuevo país, hablar otro idioma. Yo creo, Juan, que el hecho de las oportunidades, como hemos hablado, las oportunidades son muchísimas que tienen los niños en este país. Y en el tema de que si les ha dado duro o no, yo creo que a ellas no tanto, Juan, porque cuando llegaron estaban muy pequeñas. Tenían alrededor de, como te digo, 4 y 6 añitos. Entonces están muy pequeñas. Así que yo creo que todo lo positivo está para ellas aquí en este país. Sí. Las niñas han crecido acá, por lo tanto, imagino que no tienen muchos recuerdos de Colombia o de Ecuador. Por lo tanto, quizás tampoco extrañan un poco Colombia y Ecuador. ¿Cómo ha sido el proceso de mantener vivo en ellas las tradiciones y la cultura que ustedes quizás sí tienen muy impresa en sus vidas y en sus personalidades y todo para con ellas? Bueno, para mantener viva la cultura con ellas, por lo menos acá en Nueva Zelanda hay eventos, cuando hacen eventos, entonces como que tratamos de ir e inculcarles a ellas pues que es algo que se celebra en nuestro país. También en la casa como el tema de las comidas, pues acá en Nueva Zelanda pues el tema de la comida es muy diferente a como comemos en nuestro país, entonces como que... Sí, porque cuando llegaron acá estaban muy pequeñitas, así que no tienen prácticamente esa cultura colombiana. Y Sí. no conocen mucho de nuestro país. Sí. La grandecita se acuerda un poco, pero de Ecuador, ¿no? Ella siempre dice, cuando yo estaba en Colombia, pero en realidad no era en Colombia, sino en En Ecuador. Ecuador. En Ecuador, Porque sí, me acuerdo. cuando Ajá. llegamos a Ecuador, ella tenía 2 años, ¿no? Sí, tenía Sí, dos tenía añitos. 2 años, Ujú. Estaba muy entonces pequeña, sí. los recuerdos que tiene sí son de Ecuador, más no de Colombia. Yo creo, Juan, que la manera que le podemos mantener, digámoslo así, el conocimiento y mantener viva esa cultura es nosotros mismos acá enseñándoles de cómo es nuestra cultura, ¿sí? Les enseñamos a comer. No, como Ya. en Colombia no comer mucho, no. Enseñándoles lo bonito. Ahora que fueron a Colombia, que tuvimos la oportunidad de ir a Colombia, vieron cómo es la gente muy alegre, la gente muy amable y, bueno, repito, comida por todos lados, ya les encanta, entonces fue muy bonito. Creo que esa es una Estaban manera. como aterradas porque pues en Colombia uno va y prácticamente en cada esquina hay un puesto de comida y es algo que ellas acá pues no se No ve. están Sí. enseñadas a Sí. ver. Ujú. ¿Qué fue lo que más les gustó de Colombia? ¿Cómo les pareció el calor humano, la música, la cantidad de gente, pues que obviamente es diferente? ¿Cómo fue para ellas esa experiencia? Ellas creo que lo que más las impactó son como los puestos de comida en cada esquina, como les digo, y que ellas, mejor dicho, les encantó la comida colombiana. Incluso ahora dicen, oh mami, yo quisiera en este momento comerme una hamburguesa con patacón, con queso, o una salchipapa con todo, que es algo que acá, mejor dicho, no No se se consigue. encuentra. Sí. Inclusive la grandecita cuando estuvimos en Colombia no quería venirse. No. Estaba encantada con el calor humano, como tú dices, porque es digamos, mucha vida la que se ve allá, ¿sí? Usted sale a las calles, esa cantidad de gente, El ambiente es el diferente. ambiente diferente, sí, entonces... La y familia. La familia, Ujú. exacto, la familia, cantidades de primos, tíos, entonces se sentían una gran familia, sí, entonces, porque lógicamente acá solamente estamos nosotros, o sea que no hay como que, digamos así, como mucho acompañamiento familiar, en el sentido de hermanos, tíos y eso, sí. ¿Cuál consideran ustedes que ha sido el reto más grande que han tenido como familia acá en Nueva Zelanda? Wow, el reto más grande, bueno, cuando recién llegamos, que uno prácticamente pues queda perdido porque uno llega o sea, cuando llegamos acá al país, pues no conocíamos a nadie y el idioma súper complicado. Eso fue
Pues para mí fue algo muy duro porque uno empezando no conocíamos nada y para comunicarnos la comunicación pues también era súper difícil. Yo creo que sí, Juan, Mm. ese ha sido el reto más grande. Para nosotros, lógicamente, nosotros ya llegamos adultos acá, entonces fue muy difícil el tema del idioma al inicio, fue muy complicado, sí. Fue muy frustrante porque uno no sabe ni cómo pedir, no sé, un kilo de sal, dijo el otro, entonces fue muy complicado, sí, sí. Pero ¿Cómo es ahora? ¿Han podido mejorar? Digamos que se sienten un poco más confiados de la habilidad, logran, digamos, conversar un poco, o es, digamos, un reto que sigue estando ahí hasta el día de hoy. No, bueno, pues ahora es mucho más fácil. Pues en mi caso, pues mi inglés no es que sea muy fluido, pero sí logro comunicarme con las personas, hacerme entender y pues es mucho más fácil que cuando recién llegamos. Sí. yo creo, Juan, que la confianza, diría Mm. yo, sí, porque cuando llegamos al inicio, quizás esa falta de confianza nos hacía, nosotros hacía, así supiéramos alguito, esa falta de confianza, El miedo el de... miedo, sí, no nos dejaba, pues, digamos, hacer nada, digámoslo así, sí. Entonces ya ahorita hay una confianza de que, caramba, si en algo se equivocó, hay solución, ¿sí? Pues lógicamente no hablamos de cosas extremas, ¿no? Pero pues si de pronto estás hablando o hiciste algo, hay solución, ¿sí? Entonces mm, hay varias maneras, si hablamos del idioma, pues hay varias maneras de explicarnos, con señas. sí, entonces como que ya es la confianza que uno ya tiene, entonces como que ya está más relajado. Y que podríamos decir que la cultura kiwi es amable, comprende que hay muchas naciones, digamos, coexistiendo aquí mismo en el país, entonces que todos tenemos diferentes niveles de inglés Ujú. y todos nos comunicamos, digamos, en diferentes niveles de este idioma. Yo creo que es una de las cosas, Juan, que hay que resaltar de Nueva Zelanda, que la gente es muy amable. Y adicional a eso, que es, digo, multicultural, ¿no? Hay muchas culturas, entonces también la gente, eh, por esa razón, es muy tranquila, porque sabe que vienen personas de diferentes culturas, así que sí, sí, Son muy pacientes. muy fácil. Cuénteme un poco del español en casa, porque están creciendo las niñas acá en un país angloparlante. Y me imagino que el idioma que prevalece para ellas es el inglés en su estudio diario, en su parte social. ¿Cómo logran mantener ustedes vivo, en cambio, el español aquí dentro de la casa? Bueno, aquí en casa, cuando estamos en la casa, es solamente español. Ya ellas cuando van al colegio, pues el inglés y aunque ella hay mucho, o sea, el español de ellas hablan como el inglés se habla como Spanglish ajá, sí, mezclado. sí, Sí, como las palabras en inglés son como al revés, digamos, Ok. ¿no? Entonces, igual ellas hablan el español así como al revés. Entonces nosotros le corregimos, no, eso no se dice así, le explicamos. Entonces, dice, ah, ok, mami. Bueno, Irene, yo sí quisiera, antes de acabar con esta parte de las preguntas para los dos, quisiera saber qué tienes de pronto que aconsejarle a alguien que crees que esté en tu posición o vaya a estar, o qué consejo le darías, qué reflexión tienes para esa mujer que apenas llegó acá a Nueva Zelanda con hijos pequeños, bebés, y con su esposo y están un poco quizás perdidos, desorientados. ¿Qué consejo le darías como para que agarre confianza? Bueno, el consejo que le daría a personas o así que ayer que recién llegan al país es como asimilar las cosas. O sea, no, porque por lo menos en mi caso, cuando llegué al país, para mí fue un poco estresante, pues porque no conocía prácticamente nada, el idioma diferente, entonces eso hacía que como que me desesperara. Bueno, John, yo preparé algo dinámico ujú, para ti, porque he escuchado y yo de primera mano sé que eres una persona creativa y todo el tiempo estás pensando en ideas de negocio. gracias. Em, Te tengo, de hecho, una pregunta para esta parte y es, em, ¿cuál es esa idea
que tú crees que fue muy loca para emprenderla, pero nunca la pudiste ejecutar? Juan, bueno, eso fue en Ecuador. Estuve trabajando como lavando autos, pero con spray en seco. Se llama lavado autos en seco. Entonces, te cuento que trabajé, como es colombiano, trabajé como 4 o 5 meses. Dije, no, yo también voy a hacerle por cuenta mía. Arranqué a trabajar. Compré algunos productos y creo que duré como 8 días. Pero, pero pues fue una idea muy loca porque compré todos los productos, invertí, en ese momento fue invertir algo básico que fue como $1000 y arranqué a trabajar, pero lamentablemente no era como yo lo pensaba, así que tuve pérdidas y no, que me acuerdo mucho porque esa idea fue muy loca, yo dije, no, pero ¿yo qué estoy haciendo? Me metieron unos parqueaderos a trabajar y, y trabajé 8 días y nada ¿Por que qué no ver. funcionó? ¿No hubo clientes o...? De pronto Juan no estaba todavía, bueno, uno nunca está preparado, lógicamente, ¿no? Pero como yo digo, a veces hay que arrancar, ¿no? Pero quizás no estaba todavía con el conocimiento suficiente o la capacidad suficiente para entender cómo era la idea de negocio. Bueno, John, para tu actividad dinámica, pensé que, como lo dije antes, siendo tú tan creativo con el tema de los emprendimientos y de rebuscar ideas para, pues obviamente, emprender y crear empresa, se me ocurrió una dinámica un poco, digamos, extraña y junté cosas muy extravagantes, estrafalarias y, digamos, no tan comunes, a ver si podrías generar ideas de negocio con estas. Es la imagen que van a ver en unos segundos en pantalla. Eh, a John le traje una versión impresa con las ideas. Y bueno, tenemos una necesidad extraña, un servicio muy loco, Ajá. un producto extravagante, un lujo demasiado raro y un conjunto de dos talentos también muy diferentes. Y yo quisiera saber, tú con tu creatividad y todo, ¿qué idea se te ocurriría para hacer negocio o para emprender con algunas de estas ideas? Gracias, Juan. Sí, yo puedo observar aquí diferentes tipos de fórmulas para generar ingresos. Sí, definitivamente vemos 5 tipos de fórmulas para generar ingresos, diferentes tipos de ingresos. Bueno, ¿Cuál wow. crees que es más viable? Em, em, Comenzando con un producto extravagante. Cuando hablamos de extravagancia, a mucha gente le gusta esa palabra, le suena, ¿cierto? Porque a veces cuando venimos de la nada, cuando salimos de la nada, pues el mostrar es parte de la vida, digámoslo así. Entonces, si hablamos aquí de extravagancia y dice, ¿cómo puedo utilizar esos cubiertos a mi favor y que generen ingresos? Podrías decirlos como montando un pequeño puesto de comida y utilizando estos tipos de cubiertos. Dice cubiertos de oro de 18 quilates. Son muy extravagantes. Ok. Entonces a muchas personas solamente digámoslo así, por mostrar o... ¿Quiénes serían tus clientes o tu mercado clave? Yo creo que no, esto lo podríamos poner en un pequeño restaurante o en un pequeño puesto de comidas rápidas, simplemente con el toque secreto que sería comer con cubiertos bañados en oro. Ok. Sí, sí, eso sería un buen punto. 2 talentos muy difíciles de unir, dice el siguiente reto. Campeón mundial de cubo rugby, perdón. Terapeuta de parejas. Ahí vemos 2 agilidades, Sí. 2 problemas, 2 soluciones. Muy diferentes. Muy diferentes, sí. ¿Cómo las asociarías para monetizarlo o generar un negocio con eso? Yo lo que veo es que el chico, si es un campeón mundial, tiene que tener una agilidad muy tremenda y rápida para solucionar problemas. Y hablando de problemas, vemos
terapia de parejas. ¿Qué significa? Que es problema también, ¿cierto? Cuando las personas van a terapia de pareja normalmente suele ser porque hay discusiones y eso. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema con este campeón mundial? Yo creo que está muy fácil, Juan. Ahí lo que podemos hacer es que contrataríamos al campeón mundial para que nos ayude a solucionar y buscar soluciones rápidas de pareja. Sí. Y Ok. sacando y generando ingresos. Bueno, John, ya para finalizar, yo quisiera saber qué tipo de reflexión, consejo o palabras tienes para decirle a quienes te ven hoy. Yo creo, bueno, yo soy más de emprendimiento, así que yo creo, Juan, que mi reflexión sería para las personas que de pronto quieran tomar alguna decisión. Me pasó a mí que yo siempre, antes de empezar con la empresa, no me sentía preparado. Y decía, tengo que hacer más, tengo que hacer más, tengo que hacer más. Necesito unos 5 meses más para empezar. Entonces, esa inseguridad de que no estaba todavía preparado para realizar las cosas, me tomó mucho tiempo, ¿sí? Estuve casi 5 o 6 años trabajando para alguien más y había podido tomar la decisión más antes, ¿sí? Entonces, mi consejo es que si tienes algo en mente, y vuelvo y repito, analiza la idea muy bien, muy clara y aclara tus planes, tus dudas. Empezar. Que eso en el camino se van dando las cosas, Juan. En el camino se van arreglando las cargas. Como decía tu mamá. Sí, ajá, sí. Muy bien. Decía mi mamá eso porque resulta de que teníamos una finca y entonces en ese tiempo era muy típico que cargaban la comida, gasolina, lo que fuera, en las bestias. Entonces ella amarraba y por eso decía ella, hágale que eso en el camino se va arreglando, se va moviendo y se va arreglando. Hágale que en el camino se arreglan las cargas. Gracias, John. Gracias por estar el día de hoy con nosotros y por habernos compartido un poco de tu historia. Juan, para mí es un gusto que me haya entrevistado y de verdad que aprecio mucho que me haya escogido para contar mi historia y no, aquí estoy, si de pronto necesita algo más, con gusto. Espero que ojalá que las personas que nos escuchen les sirva de algo, un consejo. Claro que sí, yo estoy seguro que sí. Con esto le damos el cierre al episodio de hoy. Tuvimos a John y a su esposa Irene. Muchísimas gracias a todos por estar acá, por compartir, por darnos el apoyo que nos han dado en redes sociales. Espero que de John y de las historias que han visto anteriormente puedan encontrar algún tipo de lección, de aprendizaje. Pues ese es el objetivo de este proyecto. Inmensas gracias a ustedes por estar el día de hoy acá. Y nada, nos vemos en otro próximo episodio. Muchas gracias. Chao.